Muy buenos días, es un gusto acompañarles los martes de servicios en Aprender a Envejecer. Y mira, hoy vamos a platicar sobre las personas adultas mayores que viven con diabetes, porque muchas se enfrentan a esta enfermedad sin contar con información clara sobre cómo alimentarse, controlar sus niveles de azúcar o prevenir complicaciones. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre del 2025, queremos hablar del manual Viviendo con Diabetes, Viviendo Bien, del IMSS Bienestar, una herramienta que se ha vuelto fundamental para quienes viven con esta condición. En este programa hablaremos sobre cómo este manual ofrece una guía práctica, sencilla y muy útil, pensada especialmente para el sistema de salud pública. En él se explica con un lenguaje accesible cómo usar correctamente los medicamentos, la importancia de mantener una buena alimentación, hacer actividad física y acudir de forma regular al control médico. Para conocer más sobre este tema, le damos la bienvenida al doctor Rubén Silva Tinoco. Él es titular de la División Médica en la Unidad de Atención de la Salud del IMSS Bienestar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Aprender a Envejecer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pamela. Un gusto estar esta mañana contigo y toda la audiencia. Al contrario, y qué bueno venir a platicar sobre este manual que me comentas que está recientemente publicado en esta página del IMSS Bienestar. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de conocer el cuidado de la diabetes en las personas adultas mayores. Los conocimientos, las habilidades, las destrezas que las personas que viven con diabetes tienen para enfrentar el día a día relacionadas al manejo de su condición es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de alcanzar o no las metas u objetivos de control depende de las decisiones que toma una persona en su día a día, en su rutina. ¿Qué tanto duerme? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué come? ¿Qué desayuna? ¿Cuánto tiempo está detrás de una pantalla o sentada? O si tiene una rutina de ejercicio, si no se le olvida tomar sus medicamentos. Todo eso es fundamental y luego entonces depende que las personas conozcan justamente y tengan ciertas destrezas, habilidades para poder lograr estos objetivos de la atención. Claro, algo que comentas, bueno, son los hábitos que generamos cotidianamente, todos los días, entre la alimentación, el ejercicio, cuidarnos constantemente. Pero las personas que viven con diabetes, ¿cuál es la diferencia a las personas adultas mayores que apenas son diagnosticados con esta condición? Sí, tu pregunta es muy interesante, Pam, porque la diabetes tiene un espectro muy amplio de gravedad de presentación de la enfermedad. Y si bien hay casos muy específicos donde a lo mejor las cosas no siempre son como casi siempre suceden, generalmente cuando la diabetes empieza tardíamente en la vida de las personas, es decir, en los adultos mayores, ¿sí? Es probable que ese comportamiento clínico de la enfermedad sea menos agresivo, casi siempre, comparado con alguien que inicia muy temprano o más temprano en su vida, ¿no? Alguien que empieza a los 30 o 40 años, esperábamos que viva unos 20 o 30 años más con diabetes y luego entonces tiene mucho riesgo de presentar toda la gama de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Digamos, el fenotipo, el tipo de agresividad de la enfermedad cuando alguien es adulto mayor es casi siempre menos agresivo. Por ejemplo, en este caso, que son los tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, por favor, platícanos un poco sobre ellos. Sí, la más frecuente es la diabetes tipo 2, la que la mayoría de las personas en el mundo y en México tienen, más del 90% de las personas. Está muy fuertemente asociada a la obesidad, a tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en la familia, a tener diabetes gestacional y es la más frecuente, ¿no? Hay otros tipos un poquito menos frecuentes como la diabetes tipo 1 que ocurre más en niños y en adolescentes, el comportamiento es distinto y está la diabetes gestacional o también la relacionada a ciertas intervenciones terapéuticas provocadas por ciertos fármacos. ¿Cuáles son los temas que engloban, con toda la información que ya nos estás dando, en este manual práctico para el cuidado de la diabetes? Sí, el manual para personas que viven con diabetes, viviendo con diabetes, viviendo bien, está desarrollado por profesionales de la salud del primer nivel de atención, ¿sí? Y por profesionales me refiero a nutriólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, odontólogos, psicólogos, médicos, que colaboraron en este esfuerzo, digamos, en este trabajo
colectivo, basados en la experiencia de los pacientes que se ven en el mundo real en nuestras unidades de primer nivel de atención del sector público. Entonces, se deposita ahí toda la experiencia que se desarrolló en los últimos años para tratar de ofrecerles a los pacientes, a las personas que viven con diabetes, un manual que sea de utilidad, en un lenguaje accesible, adaptado también a aspectos culturales propios de nuestra población. O sea que juntaste a todo tu equipo que dan esta atención integral para el cuidado de las personas que viven con diabetes y armaron este manual, porque veo que tú eres el que encabezas este manual. ¿Por qué realizar precisamente un manual práctico que, como dices, con un lenguaje pues no tan técnico para poder conocer un poco más sobre cómo vivir con diabetes? Sí. En la Clínica de Diabetes de la Ciudad de México, del sector público, nos dimos cuenta que, contrario a lo que se pudiera pensar, hay muchos vacíos, muchas brechas de conocimiento en las personas. Nos dábamos cuenta que personas que vivían 10, 15, 20 años viviendo con diabetes no tenían los conocimientos más elementales para enfrentar esta enfermedad en su día a día. Y por eso, entre otras, y además de que está muy bien fundamentado con la evidencia científica, que las personas tienen más conocimientos, más habilidades, generan más conciencia también acerca del cuidado de su enfermedad y eso se traduce en un mayor impacto en salud. Entonces, por eso tomamos la decisión de generar una experiencia mexicana adaptada, repito, a nuestra situación cultural de la mayoría de nuestra población y por eso nació este manual. A ver, platícanos sobre el manual. ¿Qué herramientas de orientación podemos encontrar en este manual? Sí, el manual es muy completo, es una diversidad de temas, la verdad es que muy amplia, pero tampoco quisimos hacer un manual muy extenso, ¿no? Entonces, aquí abordamos aspectos como cuáles son las metas de control, ¿no? A veces las personas ni siquiera saben cuáles son los objetivos, por ejemplo, del control de la glucosa o cómo podemos saber si esa persona está bien controlada, ¿no? Desde ese tipo de elementos, pero también cómo ir incorporando gradualmente algunos aspectos del autocuidado, como la alimentación, el ejercicio, el cuidado de los pies, la adherencia al tratamiento farmacológico, pero también cómo resolver a lo mejor algunas urgencias que generan a veces mucho miedo, como pudiera ser un bajón de glucosa o una hipoglucemia. En fin, los temas son muy diversos y la invitación es a que conozcan el manual, lo revisen para, seguramente va a haber algo que no sabían, inclusive en los que se consideran más expertos en el tema. Que veo que también para llevar este control ustedes proporcionan unas bitácoras que pueden descargar y pueden llevar el control en hora, ¿no? A qué hora tomaron su primer alimento, a qué hora se tomaron la glucosa, porque lo que comentan es que no es lo mismo tomarse la glucosa cuando es en ayuno a cuando consumes un alimento y 2 horas después debes de tomarte la glucosa, ¿no? Que estas son algunas recomendaciones que ustedes proporcionan. Sí, estrategias de automonitoreo, pudiendo descargar algunos formatos para que la persona conozca más o menos en qué momentos del día se sugiere controlar la glucosa, como tú bien lo comentas, y cuáles son, repito, esos objetivos de control que se deben de perseguir, y no solamente la glucosa, o sea, porque la persona que actualmente se considera con un buen control de la enfermedad no solamente controla la glucosa, sino controla la presión arterial, controla el colesterol malo, ¿no? En fin, no solamente es la glucosa el único objetivo que debemos vigilar. ¿Qué sucede cuando precisamente dices que entras en un estado de emergencia y tu glucosa pues sale baja o sale alta, ¿no? Ustedes comentan también aquí en el manual pues algunas pequeñas herramientas que pueden hacer o bueno, alguna orientación que pueden hacer para poder nivelar su glucosa, pero la realidad es que deben de visitar pues a un especialista, ¿no? Pero en este caso el manual que ustedes proporcionan, ¿qué les puedes decir a las personas adultas mayores que pueden revisar este manual y pues que están en ese estado de emergencia? Sí, claro. Una de las cosas también que nos preocupaba mucho y fue una de las cosas que analizamos al momento de generar el manual es que había mucha desinformación, ¿no? Exacto. Actualmente hay mucha información en internet, en las redes sociales, no siempre hay información confiable. Claro, luego lo buscas Sí. y al contrario, te alertan más, ¿no? Exacto, generan miedos, temores, a veces hasta pánico. Y muchas veces todo esto no tiene ni el sustento científico e inclusive puede tener motivos
poco nobles, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Y uno de esos es, por eso quisimos dar elementos, recomendaciones muy sencillas para que las personas, en lugar de caer en la desinformación y ejecutar cosas que podrían tener daño en su salud, pudieran ejecutar cosas que a veces son muy sencillas, como saber identificar un bajón de glucosa y cómo corregirlo sin que eso se vuelva también en un daño, que después un bajón de glucosa se traduzca en una elevación de glucosa que te orille a ir a un servicio de urgencia. Y aparte lo normalicen, ¿no? Bueno, pues con este ya me resuelvo mi situación en el momento, ¿no? Así es. Bueno, después de un corte, porque veo que también la alimentación y el ejercicio es muy importante, lo que mencionan en este manual, pero vamos a un corte y de regreso nos platicas sobre las recomendaciones que ustedes dan sobre la alimentación y el ejercicio para las personas adultas mayores. Con gusto. Gracias, vamos a un corte, pero únanse a nosotros en las redes sociales, en Instagram, nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí podrán ver los videos de sus secciones favoritas y explorar nuestra galería, en donde compartimos las fotos del público que nos acompaña en los domingos. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Buenos días, soy Olga Sánchez. Aprender a Envejecer me ha enseñado a que debe uno mismo respetarse cuando ya se va haciendo uno grande y que también lo deben respetar a uno. Aprender a Envejecer tiene muchas cosas que pues aprende uno de todo, le dan a uno medicinas, abogados, tiene de todo. Entonces a mí no hay cosa que me guste mucho, sino todo el programa me gusta mucho. Seguimos con el doctor Rubén Silva Tinoco, titular de la División Médica en la Unidad de Atención a la Salud del IMSS Bienestar. Y mire, estamos platicando sobre el manual que nos proporcionan para el cuidado de la diabetes y más para las personas adultas mayores. Esta información es muy relevante para ustedes. Doctor, a ver, dijimos que íbamos a platicar sobre la alimentación. ¿Por qué casi en el manual la mayor parte de la información es sobre la alimentación en personas que viven con diabetes? Sí, consideramos que es un elemento muy importante, ¿no? La diabetes, uno de los mensajes que queremos transmitir en la consulta, pero también en el contenido del manual, es que no solamente se trata de tomarse los medicamentos y esperar que solamente los fármacos en automático se traduzca en una diabetes que no nos va a poner en riesgos, no va a imponer riesgos en la salud. Entonces, justamente por eso ahondamos más en aspectos de que las personas pueden ejecutar en su día a día, en su rutina, y uno de ellos es la alimentación, ¿no? Que tampoco se debe de ver como que vamos a empezar a prohibir alimentos, ¿no? Solamente se hacen algunas sugerencias, por ejemplo, que desde el punto de vista didáctico son más fáciles de entender y saber que algunos alimentos a lo mejor hay disminuir su consumo o evitar, más nunca prohibir, ¿no? Y hay otros tipos de alimentos que son más saludables y que aportan más beneficios a la salud. A ver, por ejemplo, en el desayuno, bueno, pues me tomé un café con un poquito de azúcar, nada más un poquito, pero mi pan sí lo consumí, es más, pan y medio, ¿no? Un pan y un pan tostado para poderlo nivelar. En la comida me comí el plato de buen comer, que aquí también lo mencionan, que es la mitad de verduras, ensalada, brócoli, jitomate, zanahoria, una cuarta parte de proteína, que puede ser pescado, pollo, frijoles, y la otra cuarta parte, bueno, pues es de carbohidratos, ¿no? Pero, doctor, es que no estoy acostumbrada a tomar agua de sabor sin azúcar, o mi vasito de refresco nada más es muy poquito. Y en la cena, o en la merienda, no hago colaciones, porque ya estoy muy llena. O de repente hago colaciones, pero una galleta. Y en la cena, antes de las 7 de la noche, me tomo un té o un café con leche y otro poquito de azúcar. Y bueno, pues un pan o un hot cake de avena. ¿Qué tal con esa alimentación, doctor? Sí, muchas de las veces son rutinas que traemos muy arraigadas, a veces desde la infancia o la vida universitaria o el trabajo, y que llevamos ejecutando por años, pero también como que nunca nos ha dicho si eso está bien o está mal, ¿no?
el manual justamente lo que intenta es que la persona solita se dé cuenta si eso que él está haciendo, como tú mencionas, desde que se levanta hasta que anochece, es algo que es compatible con un manejo adecuado de la enfermedad y si lo está ejecutando de esa forma, podemos aspirar a decir que no se va a traducir en la aparición de complicaciones o en una expectativa de vida reducida. Entonces, nosotros queremos que las personas solitas se identifiquen, solitas hagan una autoevaluación, una introspección acerca de que se identifican o no, si están haciendo más o menos bien las cosas o no. ¿Y qué decir del ejercicio? Porque también debemos incluir ejercicio, ya sea de bajo impacto, pero el ejercicio lo tenemos que incluir todos los días o, como lo mencionan, por lo menos 5 veces a la semana. Así es. Estudios muy recientes, desarrollados aquí en México, revelan que los mexicanos, no todos, pero una gran proporción de la población, no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, no forma parte de nuestra rutina, ¿no? Dedicamos nuestro tiempo a otro tipo de actividades, trabajo, escuela, familia, pero estrictamente dedicadas al ejercicio o a tener una actividad física importante, muy poca gente la hace, ¿no? Y cuando alguien que no tenía diabetes debuta con diabetes, debe de percibir o darse cuenta que el ejercicio puede ser una herramienta que nos puede ayudar a que requieras menos fármacos, a que requieras menos efectos adversos por algunos fármacos, que te ayude a tener un peso saludable, que te ayuda a controlar de mejor forma la glucosa. Y por eso, inclusive hicimos un manual, porque si hay personas que nunca hemos hecho ejercicio, pues, ¿cómo empezar? Entonces, empezamos a describir desde lo más básico, qué estiramientos hacer, qué estrategias de calentamiento. Que también tienen información extra, que pueden descargar los ejercicios adaptados para las personas que viven con diabetes. Así es, y para que de una forma visualmente muy fácil de entender, identifiquen que se puede empezar a hacer algo, inclusive desde la casa, ¿no? Y bueno, de ahí seguimos con la salud bucal, atender las emociones, atender el cuidado de los ojos, que todo esto también lo podemos encontrar en este manual, y hasta el cuidado de los pies. A ver. Sí, muchas personas identifican lo que no quieren vivir, sobre todo cuando en su familia hubo alguien que tuvo complicaciones por la diabetes, ¿no? Todos tenemos algún familiar que vive con diabetes y a lo mejor alguno que tuvo complicaciones, la enfermedad renal, el corazón, un evento cerebral, ¿no? Y luego entonces el manual lo que intenta transmitir a las personas que viven con diabetes es que sí se puede evitar la aparición de todas estas complicaciones y también cómo darte cuenta que estas a lo mejor están empezando a suceder para tener un poquito más de cuidado y hacer, digamos, honor al título del manual, vivir con diabetes, vivir bien. Así es. ¿En dónde pueden descargar esta información y quiénes pueden descargarla? Sí, este manual actualmente se encuentra alojado porque forma parte de los protocolos nacionales de atención médica impulsados por el Consejo de Salubridad General Federal en nuestro país, y es una herramienta que los profesionales de la salud pueden ofrecer a las personas que atienden sus consultas en las diferentes unidades, sobre todo del primer nivel de atención, pero también si ustedes buscan en internet les va a aparecer el link que los va a llevar justamente a donde se encuentra este manual para que también lo puedan descargar. Bien, muchísimas gracias. Le damos las gracias al doctor Rubén Silva Tinoco, titular de la División Médica en la Unidad de Atención a la Salud del IMSS Bienestar. Gracias por estar con nosotros, doctor. Lo esperamos pronto por acá. Un placer. Gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que vieron hoy martes de servicios en Aprender a Envejecer. Ahora los invito a escuchar a mi querido Alan Calvo, que en esta ocasión nos va a decir cómo descargar tus actas certificadas en línea. Nos vemos el domingo. Excelente día. Querida Pamela, muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe este martes en Aprender a Envejecer. Hoy vamos a mostrarle paso a paso cómo descargar en línea una copia certificada de su acta de nacimiento. Este trámite es muy útil, sobre todo si necesita su acta actualizada para algún trámite y quiere evitar salir de casa o hacer filas.
La Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil crearon un formato único de acta de nacimiento digital válido en todo México. Este documento tiene la misma validez que el que se entrega directamente en el Registro Civil. Además, incluye medidas de seguridad electrónicas como un código QR, un código de barras, un identificador electrónico y la firma digital del Registro Civil que garantizan su autenticidad y evitan el robo de identidad. Para realizar este trámite en línea, solo necesita tener a la mano su CURP, contar con una cuenta en llave MX y realizar un pago de 94 pesos, que es el costo por cada copia certificada. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédese con nosotros y sigue estos pasos desde su teléfono móvil. Primero, abra su navegador de Internet e ingrese al sitio web www.miregistrocivil.gov.mx. En el apartado Acta de Nacimiento en línea, dé clic en Ver detalle. A continuación, pulse en Trámite en línea. En la siguiente página, inicie sesión con su cuenta llave MX. Introduzca su correo electrónico y contraseña. Posteriormente, toque en Iniciar sesión. Si aún no está registrado, no se preocupe. Aquí mismo puede crear su cuenta para beneficiarse de este servicio. En la siguiente ventana, presione en Continuar. Aquí responda si el documento es para usted o para otra persona. Automáticamente le arrojará su CURP, así que continúe dando clic en Buscar. Proporcione los datos de filiación, como por ejemplo el nombre del padre, madre o persona que lo registró. Después pulse en Continuar. Verifique que todos los datos de su acta sean correctos. Luego, dé clic en el botón inferior, Confirmar y Continuar. Es necesario que elija su método de pago. Aquí seleccione la opción Pago en línea con cargo a tarjeta de crédito o débito. Posteriormente, seleccione Realizar pago. Revise que los datos estén correctos y haga clic en Confirmar. Posteriormente, dé clic en Proceder al pago. Aquí ingrese los datos de su tarjeta, nombre del titular, número, fecha de vencimiento y código de seguridad. Y luego, seleccione Pagar. Cuando el pago se complete, le notificará que la transacción fue exitosa y aparecerá la opción para descargar el acta. Para ello, pulse el botón Descargar PDF. Ahora salga del navegador de Internet y vaya al administrador de archivos de su teléfono. Luego toque en Descargas. Ahí encontrará el documento en formato PDF. Para enviarlo por correo electrónico, toque en el icono Compartir. A continuación, seleccione su mail. Y en la siguiente página, toque en Para y escriba la dirección de correo a la cual desea enviar el archivo para imprimirlo. Después, escriba un asunto para identificarlo y por último, dé clic en la flecha superior derecha para enviarlo. Y listo, ya tiene su acta de nacimiento digital para consultarla o imprimirla cuando usted lo necesite. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si tiene alguna duda, puede enviarla a nuestro correo electrónico. Y ahora vamos con Nancy Mendoza. Hasta pronto. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Aprender a Envejecer. Les recordamos que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales como Aprender a Envejecer. No se lo pierdan. Y hoy en Facebook Live nos siguieron en la transmisión Berta Pérez, que nos agradeció por compartir estos mensajes. Manda un saludo a las conductoras y a todos los que hacen posible este programa. Manda un abrazo desde Uruapan, Michoacán. Teo García manda saludos desde la Laguna de Zumpango y Mercedes Rodríguez nos manda saludos desde Zacatecas. Muchas gracias por sus mensajes. Y los invitamos a ver el programa de Diálogos en Confianza a partir de las 9:30 horas. Y mañana, por supuesto, vamos a hablar sobre cómo relajarnos a través del yoga. Y en esta época de frío les invitamos a seguir las recomendaciones de cuidado, como vacunarse contra la influenza, abrigarse bien y no exponerse a cambios drásticos de temperatura. Ahora nos despedimos y los dejamos con música. Esta es la Orquesta Anáhuac de México, que interpreta Candombe para José. Nos vemos mañana. Y a bailar con el negrito José.
la, la, la.